Bienvenidas y bienvenidos, amigas y amigos del programa Derechos Urbanos, del portal digital Voces Azuayas, que los días miércoles está determinado para la sociedad en la radio y bajo la responsabilidad de quien les habla y les saluda, Rodrigo Carpio Cordero. Este programa se realiza gracias a la asesoría técnica del Grupo Estrategia 7 y también se retransmite por el Multiimpactos Radio. Nos pueden seguir en las redes sociales. Hablo de Facebook Live, de YouTube, Twitter e Instagram. Para el día de hoy tenemos la grata presencia de Armando Muyulema, con el objeto de enfocar el tema de este programa: educación bilingüe, diálogos y cuestionamientos. Bienvenido, Armando. Bueno, muchas gracias por este espacio y por la oportunidad de conversar sobre un tema que es muy importante no solo para las nacionalidades indígenas, sino también para un país que se precia de ser diverso, de promover el pluralismo cultural y lingüístico, que es, pues se dice, una riqueza de nuestro país y que lamentablemente pues ha sido atacado de una manera ligera, para decirlo menos, a propósito de los acuerdos logrados en el último diálogo entre las organizaciones y el gobierno. Muchas gracias, Armando, por esta introducción y planteamiento. Permítame que, ante todo, quisiera destacar que Armando Muyulema es licenciado en Ciencias de la Educación por la Universidad de Cuenca, magíster en Estudios de Cultura por la Universidad Andina Simón Bolívar en Quito y PhD en Lenguas y Literaturas Hispánicas de la Universidad de Pittsburgh. Con una larga trayectoria en docencia, investigación y gestión educativa, actualmente enseña en la Universidad de Wisconsin-Madison, donde dirige el programa de enseñanza de lenguas y culturas andinas. Ha publicado numerosos estudios sobre educación, pedagogías de las lenguas minorizadas, interculturalidad, sociolingüística crítica y epistemologías andinas. Sus últimas publicaciones incluyen Reinventar la educación intercultural bilingüe, Políticas lingüísticas, Políticas del conocimiento y multiplicidad curricular y ¿Qué es una lengua de relación intercultural? Creo que conviene desde este importante currículo que mantiene Armando comenzar con sus publicaciones. Reinventar la educación intercultural bilingüe. ¿Cómo debemos entender básicamente para podernos introducir en el tema? Bueno, sí, yo creo efectivamente que bueno, tenemos una historia pues institucional de la educación bilingüe que como responsabilidad del Estado viene desde fines de la década del 80 del siglo pasado. Bueno, en ese entonces pues las condiciones sociales, culturales, académicas de los pueblos indígenas eran diferentes. Habíamos muy pocos profesionales, muy poca gente que habíamos ido a la universidad. También estábamos todavía saliendo digamos de las luchas por las tierras, ¿no? Se iba a celebrar el 5º centenario, pues, y el eslogan en esa época era pues ni una hacienda más después de 500 años. Entonces la tierra seguía siendo pues un elemento fundamental en la agenda de reivindicaciones de las organizaciones indígenas. Eso por un lado, ¿ya? Por otro lado, también los contextos sociales han cambiado muchísimo en estos últimos 30 años, ¿no? Ya no, la sociedad ecuatoriana de hoy ya no es lo que pues era hace 30 años. Ha habido procesos de urbanización muy fuertes, han crecido las ciudades y se han comido las comunidades de los alrededores, ha habido procesos urbanos o de urbanización de familias indígenas. Como consecuencia tenemos comunidades indígenas enteras viviendo en Guayaquil, viviendo en Quito, viviendo en Cuenca,
y en todas las otras ciudades, pues, y junto con ello, pues, un gran segmento de profesionales indígenas, que no había hace 30 años, ¿no? Entonces, pues, hay una profesionalización, pues, y digamos, de alguna manera, pues, han pasado a ser parte de la administración pública, del trabajo como asalariado en las ciudades, y también, pues, como distintos desempeños profesionales, ¿no? Médicos, abogados, etcétera. Y pues tenemos también, pues, los impactos de la globalización, pues, a nivel local, ¿no es cierto?, que ha generado, pues, cambios culturales muy profundos, cambios sociales muy profundos, no solo en las ciudades, sino también en el campo. La conexión, pues, entre campo y ciudad es mucho más intensa que lo que era antes, y eso, pues, en términos de la educación y de las lenguas tiene un impacto. Pues ahora tenemos televisión en todo lado, ¿no? Tenemos electricidad en todo lado, y con ello, pues, llega el español, llega la cultura urbana, llegan las novelas, llegan las películas a las comunidades, pues, y eso va erosionando de alguna manera, pues, las culturas, o va transformando, mejor dicho, ¿no? Transformando, pues, las dinámicas culturales comunitarias. ¿Ya? Entonces, cuando digo reinventar la educación bilingüe, pues después de la crisis del desmantelamiento del sistema de educación bilingüe que se ha vivido durante los últimos 15 años, yo pienso que es necesario, pues, reclamar la recuperación del sistema de educación bilingüe, pero no como era antes, pues, sino entendiendo el nuevo contexto, entendiendo la globalización, entendiendo los impactos, la urbanización, entendiendo todos esos fenómenos. Y bueno, pues que tengamos, pues, una educación no solo, pues, enraizada en los problemas, en las aspiraciones y expectativas del presente, sino también, pues, mirando hacia el futuro. Armando, usted se refiere a la historia de la educación bilingüe a partir del gobierno del doctor Borja. Sí. Debemos entender entonces que cuando decimos educación bilingüe nos estamos refiriendo a un subsistema de la educación nacional que se instauró desde entonces. Exactamente, hasta fines de los 80 había muchos proyectos experimentales en varios lugares, ¿no? En la Amazonía, en la Sierra, había un proyecto, por ejemplo, financiado por la GTZ, esta agencia de financiamiento alemana, que, pues, tenía un proyecto experimental con el cobijo del Estado, pero al mismo tiempo con una administración un poco aparte del sistema regular. Sí, eran las escuelas, eran las escuelas fiscales, ¿no? Pero que respondían, pues, sobre todo pedagógicamente a la guía, a la dirección del personal técnico de esta agencia, pero trabajaban con las direcciones provinciales, con los supervisores y todo, ¿no? Y bueno, entonces, luego, pues, a fines de los 80, el gobierno de Borja, pues, asume la responsabilidad de conducir, de ofrecer educación bilingüe como política de Estado. ¿Ya? Y se crea, pues, una instancia, digamos, dentro de la estructura institucional y administrativa del Ministerio de Educación. Ahí se debería recordar quizá la acción de Monseñor Luna y antes de Monseñor Proaño. Sí, bueno, hay muchísimas experiencias acumuladas hasta ese entonces, ¿no? Los proyectos experimentales, pero también diríamos, pues, como el desarrollo de una sensibilidad colectiva, ¿no? hacia la necesidad, ¿no? Hacia la necesidad de ofrecer una educación, pues, que reconozca el valor cultural, el valor de las lenguas indígenas, pues, y el derecho que los niños y los jóvenes tienen de ser educados en sus propias lenguas, y valorando su propia cultura. Y bueno, también hay un marco jurídico internacional, ¿no? De las Naciones Unidas, sobre todo, ¿no? que tienen, pues, el carácter, algunos instrumentos legales vinculantes y otros que son, pues, que digamos que son de orden moral, que presionan a los estados para que cambien, digamos, los sistemas educativos en función de reconocer los derechos de las naciones o de los pueblos indígenas en todo el mundo, ¿no? Bueno, existe de todos modos una interculturalidad, así no exista organizada la educación bilingüe, por el hecho de que basta el encuentro, como se ha denominado en el tiempo de la conquista, de dos culturas, quiera que no,
existe una coparticipación de la una hacia la otra. Incluso la una era pues una posición mandatoria, conquistadora, agresiva, pero pese a ello, la influencia cultural asimiló también esta nueva cultura que se presentaba en nuestras tierras. Ya, exactamente. Pero al referirse a la educación bilingüe, ya se pasa quizá a otro plano de una relación de igualdad entre dos culturas. Ya. Esta pequeña diferencia tengo que anotar por el hecho de que, claro, en el título de este programa ponía Educación bilingüe, diálogo y cuestionamientos. Y no tenía espacio en la diagramación para poner interculturalidad y también el hecho de que la educación bilingüe se debe entender como de dos idiomas, ¿no es cierto? Así es. Y entonces también bilingüe la educación que se da entre el español y el inglés, el español y el francés, el inglés y el quichua. Este término debemos entender más globalmente, no solamente de dos, sino, fíjese que solamente en nacionalidades indígenas existen más de 12, ¿no? Claro. Cada una con su idioma materno, su identidad propia, su cultura propia, que no tendrán muchas diferencias, pero existen. Exactamente. Bueno, pues un paréntesis conceptual. En la polémica que se ha generado últimamente, pues a propósito de los acuerdos, ¿no? Ha sido, claro, pues la comprensión, es la comprensión de interculturalidad. Ya, y bueno, pues, pero en términos teóricos, conceptuales, se está entendiendo al revés las cosas. Y por ahí, pues en algún programa periodístico muy visto, muy prestigioso, escuché cuestionar, o sea, pues la reivindicación de la interculturalidad. Perdón, ¿en qué programa? Esto fue en el programa de Carlos Vera. Hay una entrevista a la señora ministra de Educación y claro, pues el señor periodista decía, bueno, es que cómo tenemos que reivindicar el multiculturalismo porque eso une, en vez de que la interculturalidad, porque eso separa y no sé qué, ¿no? Y entonces yo me decía, ¿pero qué está diciendo? Porque la interculturalidad por definición es conexión, interculturalidad, claro. ¿Ya? Mientras el multiculturalismo conceptualmente, teóricamente, pues habla es como un concepto descriptivo, ya que dice, ¿no es cierto? Aquí existen varias culturas, varios pueblos, varias lenguas. Y ahí termina, ¿no? Es más o menos el tipo de tolerancia multicultural de Canadá o de Estados Unidos, ¿no? Bueno, pues las naciones indígenas están ahí y que estén ahí mientras no nos toque. Y entonces hay esta forma como de reservaciones, ¿no? Las reservaciones y delimitados. Pero no se puede lograr un aislamiento. Así es, pero eso es el multiculturalismo teóricamente, o sea, tratar de aislar a los otros. También en la organización de las ciudades, o sea, históricamente en Estados Unidos, pues los barrios de las ciudades están como distribuidas geográficamente, pues acá viven los afro, acá los italianos, por acá los polacos, geográficamente están situados. El barrio chino, el barrio italiano. Exacto, y bueno, pues hace algunas décadas, pues los afroamericanos jurídicamente estaban obligados a vivir juntos. No se les permitía vivir en barrios blancos por más que tengan dinero, no, allá ustedes. Pues ese es el origen del multiculturalismo, así que no podemos defender ese concepto porque no es suficiente, ¿no es cierto? Porque es un concepto descriptivo y que no habla de eso que usted dijo hace un momento, ¿no es cierto? Hemos tenido contactos históricos durante 500 años, ha sido inevitable, no se puede evitar. Ha habido una interculturalidad asimétrica, es verdad, pero siempre hemos estado en contacto. ¿Ya? Y por eso pues la interculturalidad es el concepto, digamos, que nos une, el concepto que tiende puentes, el concepto que nos conecta, pues no solo entre indígenas y mestizos o blancos, lo que sea, sino también entre indígenas. Porque los quichuas de la sierra no tenemos mucho que ver con los shuar. Hay otro contexto, hay otra cultura, hay otra lengua, otra historia, otra espiritualidad o otra religión, si se quiere,
que pues no tiene nada que ver con nosotros, acá en la sierra, ¿no es cierto? Entonces también tenemos que hacer interculturalidad entre quichuas y los Áchila, por ejemplo, los colorados que dicen, ¿no es cierto? Pero entonces la educación bilingüe debemos también entender con la misma amplitud que está explicando en la cultura. Exacto, y por esa razón, la Oficina de Educación Intercultural Bilingüe, que ahora pues se ha convertido en secretaría, ¿no?, con rango de ministerio, tiene un número pequeño de escuelas en comparación con el conjunto de escuelas a nivel nacional. Tiene un número pequeño de estudiantes en comparación con el país, pero es que esta cuestión no es solo numérica, no es cuantitativa, también es cualitativa, porque esta Secretaría de Educación Bilingüe tiene que hacerse cargo de organizar la educación bilingüe o multilingüe, diríamos mejor multilingüe, porque tiene que organizar un currículum que sea adecuado para cada una de las nacionalidades, porque no vamos a ir a quichuizar a los shuar, o los shuar no van a quichuizar a los yonasecoy. No, ¿no es cierto? Entonces, cada nacionalidad tiene que recuperar en su currículum lo que nosotros llamamos ahora los saberes ancestrales. Entonces, no debería reemplazarse multilingüe reemplazarse a bilingüe por multilingüe. Exacto, yo creo que es el concepto más adecuado, o sea, y que le da más contenido a la interculturalidad también, porque la interculturalidad es un concepto multidireccional, ¿no es cierto? Multidireccional, y pues que implica a más de dos colectividades. O sea, no somos solo indios y blancos o mestizos, no, eso no existe. Somos más, hay una comunidad pues también migrante que viene de afuera, significativa, que debe estar también en el horizonte. ¿Usted, Armando, participó en las mesas de diálogo? Pues no, pues yo vivo afuera, ¿no? Y bueno, pues no me han invitado pues a ser parte de estas mesas. En todo caso, ¿no? Estaba representada la delegación de indígenas, seguramente, claro, bueno, todas especialistas como exacto, usted. La organización tiene muy buenos técnicos, especialistas, en todas las áreas, ¿no? Y esa es otra cosa que decían, ¿no? Es que ¿cómo van a dar a las organizaciones que ellos hagan el currículum? Tienen que hacer técnicos, ¿no? Y la ministra alcanzó a decir, bueno, pues ellos tienen sus propios técnicos. O sea, pero ¿en qué mundo vivimos? O sea, ¿en qué mundo vivimos? Hay indígenas por todo lado ahora. Claro, pues, parece que dominaba más el sentimiento político. Claro, y no se puede... Ni siquiera político profundo, sino no se puede hacer electoral o algo así. No se puede hacer periodismo basado en el odio racial, en el odio político. Pero no se puede entender el diálogo, como he visto en esta entrevista y también en otras, que dice, pero en este diálogo el Estado, ¿cómo es lo que dice? Ha concedido demasiadamente. Pero entonces no es alguien que está concediendo, sino hablando de diálogo se tiene que entender en igualdad de condiciones. Claro, es que, mire, no son concesiones, tal vez ceder algo. Querido Rodrigo, es que el asunto es que uno tiene que, como diríamos, estudiar, o sea, hay temas que uno tiene que estudiar para entender el uso de los conceptos. No se puede hacer análisis literario o análisis discursivo. No es que esto aquí dice autonomía y eso implica el riesgo de separación. Por favor, mire, aquí tengo el... No, pues. Claro, yo creo que tenemos un punto de referencia que es el decreto ejecutivo con el que se creó la Dirección Nacional hace 40 años. Hace 40 años que firmó Rodrigo Borja, ¿no es cierto? Y en ese acuerdo pues hay varias funciones que se asignan. Ahí ya se habla de autonomía. Por supuesto. Entonces, por ejemplo, planificar, dirigir y ejecutar la educación indígena, decía en esa época, formar y capacitar profesores. La formación docente estaba en manos de la Oficina de Educación Bilingüe. Además, no hay ningún otro organismo capacitado para hacer eso. Pues. Los normales pues estaban como diríamos, pues administrados por esta Dirección de Educación Bilingüe. Los normales bilingües, que habían 5 a nivel nacional. Y ahora no está, ni siquiera hay los normales y no tiene. ¿Cómo vamos nosotros a impulsar educación bilingüe si no tenemos una fábrica de profesores? No tenemos pues la preparación del talento humano necesario para alimentar el sistema de educación bilingüe. Ahora no existe.
No existe, ¿no? O hay tímidamente, pues ahora que están abriendo carreras así, pues dentro de lo que eran los institutos antes, ¿no? Pero mire, esto estaba en manos del sistema de educación bilingüe. Entonces, pues ahí uno podía modificar el currículum, podía introducir lenguas, etcétera. ¿Afecta eso al país? No. No, eso enriquece al país. Tenemos realizar el seguimiento y evaluación. Ahora, ¿quién hace la evaluación? El INEVAL. ¿Sabe algo de educación bilingüe la gente de INEVAL? No saben. No saben y están haciendo un sistema estandarizado de evaluación. Entonces no consideran ni las lenguas ni los saberes. Tal vez hay el recelo de que se escape de la educación regular, claro, entonces, formando una cosa diferente de la que rige en el Estado. Claro, entonces, pero pues ahí, la ley es la que rige, pues. Claro, y entonces, todo está dentro del concepto constitucional y legal. Eso, y la ley, o sea, la ley, nosotros no podemos actuar fuera de la ley, ya, claro. Porque la Secretaría, como se llama ahora, o la Dirección Nacional de Educación Bilingüe que se creó históricamente, están dentro de la estructura del sistema educativo del Estado. Recibimos financiamiento del Estado. No hay ninguna duda sobre que el ministro pues, es el que dirige la política educativa. Por eso, aquí dicen, no, es que van a dejar al lado. Mire lo que decía antes. Informar y asesorar al ministro y subsecretario de Educación sobre temas relacionados con educación bilingüe. La gente de la Dirección Nacional eran asesores del ministro. Y bueno, pues dice, no, es que Pachacuti manejaba. Mentira. Que la CONAIE manejaba el ministro, era la autoridad pues inmediatamente superior al director nacional. La CONAIE y las otras organizaciones tenían pues, como diríamos, una autoridad moral sobre las autoridades, porque esas autoridades que estaban dirigiendo la educación bilingüe pues estaban haciéndolo basados en el mismo marco jurídico y legal que regía el sistema educativo general. Claro. ¿Ya? El mismo que debe ser demasiadamente amplio como para dar cabida a todas las tendencias educativas que se puedan presentar en la sociedad, porque hay otros subsistemas también. Así es, exactamente, así es, ¿no? Los militares tienen su sistema, por ejemplo, la iglesia tiene su sistema, pues no están dividiendo al país. Tiene su propia jurisdicción, que es pero todos están dentro de las normas generales de lo que es la regulación. Exacto, no pueden hacer más de lo que la ley les permite, incluso como autonomía. Ustedes tienen autonomía hasta aquí. Ustedes no pueden promover un antinacionalismo, o no sé, que pertenezcamos al Perú, cosas así, no, eso no está permitido a ningún subsistema. ¿Ya? Y bueno, se ha hablado de adoctrinamiento, ¿no? Que ISA va a adoctrinar a los profesores, ¿no? Hay como 1.700 profesores. ¿Ya? Claro, eso es no entender que se trata de un sistema, claro, y entonces solamente se fijan en una persona. Exacto, entonces es el odio político, que hace decir cualquier cosa, el odio político y el odio racial. Evidente. O sea, como que ISA puede manipularles así a 1.700 profesores del sistema. No, los profesores tienen no solo pues su visión política, sino su responsabilidad frente a los niños y a las comunidades. O sea, aparte de la diversidad política. Y también se habla de la politización de la educación. No, si nunca ha habido más politización que cuando mandan los gobiernos. Mire ahora, pues, o sea, nadie cuestiona lo que ha sucedido, por ejemplo, en la designación de los mandos medios de educación a nivel general. O sea, cualquiera es coordinador zonal de educación. Y un señor de turismo, un ingeniero, no sé qué, dirigiendo el área de educación en las zonales y en los distritos. Hay economistas, hay todo, con todo el cariño y respeto a los economistas, pero zapatero a sus zapatos. Ya, yo no puedo, yo tengo buena formación, tengo buen conocimiento de teoría jurídica a nivel general, pero yo no manejo los códigos y las dinámicas cotidianas de cómo se maneja el derecho. Si yo me quiero pasar de abogado y alguien me dice, oiga, vea, el esposo me pegó, yo no sé, yo podría hacer un buen escrito, pero no sabría a dónde ir. Es lo mismo que un economista llega a dirigir la educación. Pero a nadie se le priva de que pueda decir sus opiniones, sea economista, ingeniero, médico. Pero la educación tiene su institucionalidad, sus dinámicas, su idiosincrasia, igualito que pasa pues en el sistema de justicia. O sea, hay como la gente sabe, ¿no?, a dónde ir, qué hacer, con quién hablar, etcétera. Todo eso es parte de cómo funciona un sistema. Y entonces, vea, ahora pues después de las reformas que introdujo la Revolución Ciudadana, pues cualquiera puede dirigir la educación bilingüe. No que la CONAIE haya politizado, no, en la CONAIE había un concurso de cuadros indígenas y así se preparaba la terna para que designe el ministro, porque la educación bilingüe es todavía un área mucho más especializada que el sistema general, claro, que hay que manejar.
14 lenguas, hay que manejar 14 currículums, hay que manejar 14 pedagogías de la lengua, porque no es lo mismo, hay que producir materiales para 14 subsistemas diferentes, etcétera, etcétera. Entonces, cualitativo es mucho más complejo. Entonces, ahí necesitamos gente especializada. No cualquiera, pero lo que se hizo con esta reforma es poner a cualquiera. Correa hizo lo mismo, se puso a cualquiera. Militantes políticos del partido y no expertos en educación bilingüe. En los 10 años que estuvo no había un experto. O sí, había un profesor de Chibuleo o algo así, ¿no? Que era un profesor con algunos años, y una chica de Cañar, que era una profesora conocida, pues que tenía formación de profesores, ¿no? Pero los demás eran gente que venían de cualquier otra área. Y bueno, eso pasa a nivel general. Analizando la educación desde las partes conceptuales a las que usted invitaba, ¿qué es la educación? ¿Quién dice qué es lo que se tiene que educar? ¿Qué es lo que se tiene que enseñar? ¿Y cómo? Y aquí pues hay un análisis ya antiguo de dos maestros daneses que escribieron el pequeño libro rojo de la escuela. Y ahí claramente dice, pues, en cualquier sociedad, quien dirige la educación son las clases dirigentes de esta sociedad. La clase dirigente tiene privilegios, especialmente económicos, y no quiere perderlos. Entonces limita la educación para que no llegue a todos, sino a solamente una parte privilegiada de personas que se van a seguir haciendo cargo del régimen conveniente que tienen las clases dominantes, y no dan mucho espacio para las reformas. Y entonces una transformación de la educación implica pues una revolución del concepto político dentro de la educación, no la politiquería electoral, sino el concepto profundamente político de lo que significa la educación. Exactamente. Sí. Bueno, y en este caso, por el hecho de que no hay técnicos de la sociedad que puedan influir en campos que no conocen, la contribución que hace la autonomía de las sociedades indígenas, que han estado siempre apartadas de la sociedad, es una gran contribución a la reforma de la educación en general, porque no solamente favorece a quienes están recibiendo la educación y que han sido marginados, sino nos favorece absolutamente a todos. Por el hecho de que, hablando de la interculturalidad, toda la sociedad ecuatoriana, especialmente mestiza, ha asimilado, quiera que no, sin darse cuenta, insensiblemente, aspectos de la cultura indígena. Así tenía que ser, no se puede negar, y no se puede tampoco, peor, poner un criterio medio de susto de que la autonomía o la política en manos de los indígenas va a hacer que lo que tienen la configuración prejuiciada de un dirigente o de dos, llámese como sea, Isa, Vargas o lo que fuera. Personalmente yo tengo la fe en que los dirigentes, por muchas equivocaciones que tengan, no influyen tanto si existe la suficiente personalidad de todas las organizaciones como para ir tomando sus propias determinaciones. Y entonces no pesa tanto el influjo que pueda tener una persona, sino más cuenta la construcción de lo que interculturalmente se está dando a través de las... Claro, hay un peso colectivo. Claro, ese es uno de los elementos que no entienden de las formas de hacer política en las organizaciones. O sea, y es una cuestión de base, ¿no? Que de base que pues las decisiones se toman en forma colectiva. Cualquier situación pues en las comunidades de base pues se discute, ¿no? Una cosa pequeñita se discute y se discute y se discute para llegar a una decisión. Ahora pues las organizaciones es un cuerpo colegiado. El gobierno de las organizaciones es un cuerpo colegiado, o sea, y los que aparecen pues son el presidente, pero el presidente no toma decisiones por sí solo. En la CONAIE, por ejemplo, pues ahora hay el Consejo de Gobierno que llama, pues ya hay un conjunto de dirigentes, y pues en distintas áreas, y todos los dirigentes tienen poder de decisión, tienen poder de decisión, de discusión, y tienen el voto para vetar si el presidente quiere hacer algo.
Entonces no se entiende cómo se toman las decisiones, cómo se discuten adentro, ¿no? O sea, no, digamos, para poner la CONAIE de este momento, ¿no? ISA está ahí, pues, y, no, que tiene un discurso radical, no sé qué, ¿no? Pero adentro de la CONAIE hay un consejo que decide, pues, después del debate. Está sujeto también, pues, al concepto crítico de la organización. De los otros dirigentes que no son empleados de él, o sea, los otros dirigentes de tierras, de educación, de todos ellos, no son empleados de él, no son subordinados de ISA. Él no puede decir, si tú te opones te echo. No, no funciona así las organizaciones. Él es subordinado a las organizaciones. Entonces él es el vocero, digamos, ¿no? Pero él no manda a los demás. Él no manda a los demás, él lidera el equipo. Él es el que da la cara, digamos, de forma más permanente, pero los otros también están. Pero podríamos colegir entonces que del diálogo realizado con el gobierno y las organizaciones sociales y la CONAIE están contentos con los alcances logrados. En este caso, por ejemplo, no sé, no han habido pronunciamientos al respecto, pero sí hay vedadas a veces amenazas. Sí, es que no se cumplen las cosas, perdón. Entonces es necesario entender que si ha sido un diálogo, tanto la una como la otra parte son responsables de las resoluciones que han llegado. Así es. Y bueno, pues hay mucha duda, muchas dudas, o sea, que tienen también pues una razón de ser, ¿no? Mucho escepticismo en que, bueno, los resultados que el gobierno pues ha predicado públicamente, no son 200 y no sé cuántos acuerdos, y bueno, está bien, ¿no? Son papeles firmados y todo, ¿no? Pero ahora viene la ejecución. Es lo mismo que el gobierno de Lenín Moreno, ¿no es cierto? Él, después de unos meses de diálogo, él también pues emitió un decreto ejecutivo devolviendo el sistema de educación a las organizaciones indígenas. Hubo un gran evento y todo esto para esto, ¿no? Pero no pasó nada, no pasó absolutamente nada porque era un decreto que era un cascarón vacío, ¿no? Yo publiqué un artículo el mismo día que él estaba firmando, analizando el decreto, era un cascarón. No iban a llegar a nada, pues, y simplemente pues no sucedió nada, ¿ya? Y ahora pues a mí me da el temor que pase lo mismo, ¿no es cierto? Entonces acá dicen pues queremos autonomía completa, política y ¿qué más es? Autonomía completa, orgánica y política. No hay administrativa, pues, y eso es un concepto fundamental. Y económica tampoco puede haber, porque esa es responsabilidad del Estado. Bueno, es que siempre ha sido así. Lo que pasaban es, lo que hacían antes es en el sistema anterior, y deberíamos tener algo mejor, que el Estado transfería el dinero a la cuenta de la Dirección Nacional, ¿no es cierto? Entonces, basado en el plan operativo y todo eso, no era así simple tampoco la cosa. Entonces, el sistema de educación bilingüe tenía un presupuesto, como todas las instituciones del Estado, ¿no? Que estaban controladas por el Ministerio de Finanzas. Y el Ministerio de Finanzas hacía transferencias a la cuenta de la Dirección Nacional de Educación, que era una cuenta distinta de la que tenía el ministerio en sí. Entonces, pues, entonces la Dirección Nacional pues gastaba el dinero pues en base a los planes que tenía, ¿no? Y daba cuentas sobre Por supuesto, o sea, está sometida a Contraloría. No es como dicen, no, es que aquí van a crear otro país, no, hay Contraloría. Claro, dicen que si les dan autonomía, va a venir la política que ha preconizado ISA y todos son unos terroristas, unos tales y unos cuales. Ya, y no es solo ISA, es el Consejo de Gobierno de la CONAIE y las otras organizaciones, ¿no? Está la FEINE, está la FENOCIN y otras organizaciones que participaron. ¿Acaso todos ellos obedecen a ISA? Y los 1.700 y no sé cuántos profesores que están en las escuelas, todos siguen a ISA. ISA dice hagan esto y todos siguen. No es así. No es así. ¿Van a dividir el país? Bueno, pues que van a bajar la calidad. No, nosotros también somos ecuatorianos y tenemos una responsabilidad con este país. O sea, cuando niegan esas capacidades, nos están negando la condición de ecuatorianos. Nosotros también tenemos... La participación en el Estado, que en la práctica nunca lo han hecho, hasta cuando existe, pues, advenimiento desde las últimas décadas de la participación política del sector indígena. Pues así es, o sea, hay una disputa desde la conquista, sometidos en la colonia, mucho más, y en la independencia también. Así es, entonces lo que ha habido es una disputa por el Estado, o sea, siempre, desde el liberalismo yo pienso que hay una disputa mayor por el Estado, que Eloy Alfaro cuenta en sus memorias que la derrota del batallón, no sé cuántito, que estaba en Riobamba, se debió al apoyo indígena. Claro. Alfaro lo dice, le nombró coronel a Alejo Sanz. Claro.
Y en todas las situaciones difíciles quienes han tenido que afrontar han sido los indígenas. Eso apoyó el proyecto liberal, un escudo para... apoyó el liberalismo, y eso quiere decir pues dos cosas, ¿no es cierto?, fundamentales. Uno, que los indígenas de Chimborazo y seguramente en otras partes estaban pendientes del liberalismo, sabían de la revolución liberal, entendían qué es lo que estaban proponiendo los liberales y decidieron apoyar al liberalismo. Y apoyaron el Eloy Alfaro para que derrote al batallón del Estado, ¿no es cierto?, en Riobamba, y avance hacia Quito y se tome el poder. Eso lo logró con apoyo indígena. Entonces, y bueno, después se han aliado con las izquierdas y todo, ¿no es cierto?, buscando espacios, pues bajo el mismo propósito, disputar espacios de poder y mejoramiento de condiciones de vida dentro del Estado ecuatoriano. No ha habido proyectos secesionistas, ni divisionistas, ni nada. O sea, no se registra eso en nuestra historia, por lo menos en el siglo XX. No podemos entender que hubo ese conato de separación con la rebelión de Daquilema durante el gobierno de García Moreno. Porque ahí sí, pues, organizaron un gobierno fugaz, ¿no? Reconocieron como Shiri, etcétera, etcétera, a Daquilema. Y bueno, pues, terminó mal todo esto, ¿no?, que García Moreno mandó al ejército y terminaron asesinados todos los dirigentes. Pero eso fue un conato independentista, secesionista, si se quiere. Pero después de eso, pues, ha habido una disputa por el Estado ecuatoriano, por tener un espacio y porque este Estado, pues, mejore las condiciones de vida de la gente. Y pues esa ha sido pues la lucha durante los primeros 50 años del siglo XX, pues bajo, digamos, el horizonte de la izquierda, ¿no? Ahí se creó la Federación Ecuatoriana de Indios, que era pues como el ala campesina del Partido Comunista, y también pues ha habido una buena participación desde la formación del Partido Socialista, había participación indígena. Y bueno, pues esto se ha ido debilitando hasta los años 60, pues que en un contexto distinto empiezan a aparecer otras organizaciones, entre ellas la Ecuadunari. Pero pues están disputando un espacio dentro del Estado ecuatoriano. El concepto que tienen algunos periodistas, por lo que le escuché a Vera, también hay un artículo de Roberto Aguilar, creen que está mal la autonomía, el haber concedido la autonomía, concedido entre comillas, porque no tienen organización. Dice, la educación debe tener pues una organización técnica de gente capacitada que pues, sepa de todos los métodos educativos, y a ellos encargando a los indígenas, como que va a oscurecerse el asunto. Bueno, sin pensar, al menos yo he analizado para mi propia tranquilidad la organización de la sociedad ecuatoriana. La única organización verdaderamente fuerte viene de las sociedades y comunidades indígenas, porque todas las otras, las que teníamos fuertes, como por ejemplo la del magisterio, fueron destruidas. La de los trabajadores, debilitada totalmente. Las políticas no existen. Sí existe una organización social con gran influencia política y también en todos los aspectos del desarrollo de la sociedad, como principalmente está la educación. Y en este caso, la autonomía me parece concedida a las sociedades indígenas una forma de beneficiar y de enriquecer a la educación nacional. No solamente indígena, sino la educación en su concepto. Así es, pues es como, bueno, es conceder la responsabilidad de, ¿no es cierto? O sea, ¿qué es el concepto de autonomía política? ¿Qué significa eso? Digamos, teniendo como referencia pues de la historia de los 25 años de la educación bilingüe, ¿no es cierto? ¿Qué significa eso? Que las organizaciones participen en la designación de las autoridades, tanto a nivel nacional como a nivel regional y local. ¿Y qué significa esa participación? Que las organizaciones van a presentar una terna al Ministerio de Educación para que él escoja de esa terna y designe al director o al secretario de Educación Intercultural Bilingüe. Este secretario de Educación Bilingüe pues no es un político que pertenece al partido de gobierno, y por eso tiene que haber una convivencia de respeto. Eso es lo que había antes, ¿no es cierto? El director nacional de Educación Bilingüe de Rodrigo Borja no era militante de Izquierda Democrática, pero tampoco llegó ahí a molestar al ministro, pues él llegó como técnico de Educación Bilingüe y tenían una relación de absoluto respeto con el ministro.
¿ya? Y pues, se tenía que informar al ministro, vaya, voy a ir a un viaje internacional, vamos a hacer tales cosas. Siempre el ministro estaba enterado de las cosas que se están haciendo. El ministro pues iba a ir a una conferencia internacional y quería que le ayuden a organizar las ideas sobre educación bilingüe, le llama al director nacional para que lo asesore. O sea, había una relación de respeto sin ser militantes de los partidos políticos. Se sabía pues que estos directores, estas autoridades de educación bilingüe, eran parte de las organizaciones, eran de la FEIN, eran de la CONAIE, eran de la FENOCIN, y pues ellos no podían, no estaban obligados políticamente por el gobierno a renunciar a sus militancias en las organizaciones. Había un respeto, pero igual el funcionario indígena tenía un respeto hacia el ministerio. Esa es la autonomía política que están llamando ahora, ¿no es cierto? La autonomía completa, porque simplemente pues ya la ley dice que debe haber autonomía. La ley, la Constitución y la ley de educación dicen en todas partes que deben manejar la educación las comunidades. Pero no sucede, y de ahí tienen esta palabra, completa. En el ejercicio de la educación misma, sea indígena o ciudadana acá en el sistema regular, debe reconocer autonomía a todos los grupos, a todas las organizaciones educativas e incluso a los mismos estudiantes. Claro. Al estudiante no se le reconoce la autonomía, se le obliga simplemente a hacer ciertas cosas que vienen no sé de dónde, desde arriba. Pero el objetivo de la educación es la capacitación para la vida, es decir, que pueda desarrollar sus propias facultades para saber cómo enfrenta los problemas y las necesidades que tiene que afrontar. Exactamente, exactamente. Hay tantas funciones que se le ha dado a la escuela, ¿no? Y es súper interesante a nivel general, ¿no? De la comprensión, del análisis, del estudio, del interés por la educación, tanto en términos académicos, teóricos, pero también pues de la vida, ¿no? O sea, pues nada, la escuela no está en discusión. Claro. La educación no está, la educación escolarizada, ¿no es cierto? No está en discusión. O sea, nadie dice, no, la escuela no sirve, ¿no? Todo el mundo... Pero la forma de la escuela sí es discutible. Claro, entonces, pero ¿qué representa esto? Entonces, igual, pues yo siempre reflexiono sobre la escuela. ¿Qué es la escuela para una comunidad indígena? Ya, pues puede ser un recurso de la comunidad, ¿no es cierto?, para dinamizar su cultura, sus conocimientos, la relación con la comunidad, etcétera. O puede ser también ¿cómo diríamos? Pues un instrumento de colonialismo cultural. Cuando está llevando cosas de afuera, pues para llenar en la cabeza de los niños y enseñarles consciente o inconscientemente a despreciar a su entorno local, pero su comunidad, su vida. Está tocando la estructura de cómo es la sociedad. Claro. Entonces, si hay una minoría privilegiada y dirigente de esta sociedad, no le interesa que tengan buena educación la masa, porque pondría en peligro los privilegios, conforme había hablado antes. Pues exactamente, ahí también hay una discusión, ¿no?, que siempre fue una institución restringida, con poco acceso, ¿no?, y por eso es que pues durante las últimas décadas pues la ampliación de la cobertura o el acceso a la educación ha sido un objetivo de los estados, ¿no? Y bueno, nosotros tenemos pues casi logrado el 100% del acceso a la educación, que ha sido como dañado por la pandemia, ¿no? Que ahora dicen que hay muchísimos niños que quedaron fuera, una cantidad impresionante que están fuera, ¿no? Pero pues el acceso pues es una de las políticas que impulsan pues tanto las agencias internacionales, las Naciones Unidas, la UNESCO, pero también los estados. Y bueno, pues es parte de la democratización de la sociedad, es una necesidad de la sociedad, pero también, o sea, de las economías. Necesitan pues más gentes con más habilidades o con habilidades específicas para que la maquinaria económica funcione. La educación toca absolutamente todos los aspectos que se presentan en la sociedad. ¿No? Y bueno, y en términos elitarios, pues no pueden impedir el acceso total a la educación, porque precisamente esas élites pues necesitan hacer funcionar el aparato económico, necesitan gente capacitada. Claro, necesitan de personas que se encarguen del trabajo pesado en la sociedad. Eso, entonces hay una... Pero sí les niegan la posibilidad de surgir. De subir, de subir, ¿no? Y claro, entonces
hasta mi tiempo, pues ser un licenciado era la última maravilla del mundo, ¿no? Y todo el mundo sacaba pecho, sí, soy licenciado. Y ahora es lo menos claro, que existe entonces, en su preparación. Después, exacto, después vienen las maestrías y también pues era una cosa bastante difícil, o no todo el mundo tenía maestrías, era una cosa muy grande. Y viene la Revolución Ciudadana, pues, y lanza esto del PhD, pues que había en nuestro país, pero eran solo las élites que tenían PhD. Y pues nadie más podía tener un PhD, o sea, era un sueño eso. ¿Cómo? Quiero entender el recelo que actualmente existe cuando se haya concedido la autonomía para la educación indígena y bilingüe, la interculturalidad, que surge en un espacio donde la política del país ha estado bastante agitada. Y los principales actores han sido precisamente los dirigentes indígenas. Entonces el recelo surge de que venga la imposición de Leonidas Issa, que venga la imposición del terrorismo, que venga la imposición en donde quiero desmenuzar el hecho de que realmente, personalmente estoy convencido que sí hubo intervención en el movimiento indígena de políticas que nada tenían que ver con la sustancia misma que defendía la comunidad, pero que podían ser un buen momento para aprovecharse con otros fines. No está eso muy claro, pero yo confío en que las organizaciones indígenas van a darse cuenta de eso, y va a haber si es necesaria, una autodepuración. Nadie tiene que decir cómo, pero al interior de las organizaciones es donde tiene que surgir un sentido crítico para analizar cuáles han sido los aciertos o desaciertos de sus dirigentes. Sí, yo creo que hay dos cosas ahí pues que no se dicen mucho, ¿no? La primera cosa es que pues la política en general en nuestro país como que se ha movido hacia pues una suerte de conservadurismo político. De tal manera que, bueno, pues yo creo que es una tendencia, pues, luego de que durante muchos años Ecuador participaba de un imaginario progresista, ¿no? Todo el mundo quería estar en las calles, ser parte de un movimiento social. Eso se desarrolló en la década de los 90, ¿no? Entonces, con muchas movilizaciones y todo, pues, y era prestigioso de alguna manera, pues, políticamente apoyar a los movimientos sociales. No solo a la CONAI u otras organizaciones indígenas, sino en general, o sea, ser parte de los ecologistas, de los movimientos animalistas, etc. Entonces se generó un imaginario progresista. Durante todos los 90, pues, y eso es lo que cosechó, pues, la Revolución Ciudadana. O sea, pues, se montó en esa ola progresista de la sociedad que no tenía que ver solo con indígenas, con los trabajadores, que son los sujetos, pues, subalternos de izquierda tradicionales, sino pues con un imaginario mucho más amplio que estaba radicado en la sociedad. Y lo que está sucediendo ahora, pues yo veo que hay un repliegue de ese imaginario progresista, ¿no es cierto?, de ese imaginario progresista que toleraba, digamos, la movilización, la marcha del 90. Todas las marchas que vinieron después, pues que eran hasta toleradas por los militares, no había mucha bronca, digamos. Y los conatos que habían, pues, de enfrentamientos, por ejemplo, ¿no es cierto?, en Cañar aquí hubo, pues, un enfrentamiento entre un pelotón no sé cuantito del ejército y las comunidades de Quilloaja. Y pues no tenían orden de matar a la gente y pues fueron capturados, ese pelotón fue capturado. Les llevaron allá a la comunidad, les encerraron en la casa comunal y los militares trataron de escapar disparando al aire adentro de una casa. Y bueno, pues la gente no corrió, las mujeres sobre todo. Desapareció Lumarede, las mujeres estaban ahí, les agarraron a los militares, les desarmaron. Bueno, pues hubo una negociación y todo para sacarles, ¿ya? Pero no hubo ningún escándalo. No, que han secuestrado a los militares, que no sé qué. ¿Por qué? Porque había un gobierno y una sociedad más tolerante, digamos, a estas cosas. Ya, no es mayor cosa realmente. O sea, pues los militares no dispararon, qué bien, qué bien. Bueno, pues fueron capturados, no sé qué, pues no les trataron mal, no les torturaron, no pasó nada, solo estaban ahí en la casa comunal, vino el gobernador, negociaron y pues ya pasó todo.
pero no se hizo un escándalo como ha pasado ahora, ¿no? Que el golpe que entraron a la Casa de la Cultura y bueno, han secuestrado a los periodistas, no sé qué. O sea, no es un secuestro, o sea, pues, o sea, no una retención, no sé qué, ¿no? Pero no es lo que quieren presentar, o sea, un secuestro es un acto violento. Y ahí pues estaban hasta de comer a los policías ahí dentro. Eso, yo creo que hay que tener proporciones en esto, ¿no? Y la manera de entender es que yo veo que la sociedad y la prensa, todo eso, pues se ha movido hacia una tendencia derecha, conservadora, ya ni siquiera liberal. Y eso pues permite llenar el horizonte digamos, de hipérboles cuando hacen juicios sobre esto, ¿no? De exageraciones, como eso, claro, ¿no? De que van a conceder, o sea, y van a dividir el país. No, eso es una hiperbolización de lo que está pasando, una lectura literaria, ¿no es cierto?, usando estas figuras de exageración. Y por otro lado, pues hay que leer lo que pasa, digamos, esta implosión que hay dentro, que sucede desde dentro de las organizaciones y de la CONAIE sobre todo, ¿no es cierto? O sea, en el 2019, pues hay una movilización que no es solo de la CONAIE, pero la CONAIE, pues, ha sido como, digamos, es la más fuerte de es la más fuerte y ha sido, pues, como el punto de referencia. Claro. Pero en el 2019 hay una movilización que ni de lejos es de la CONAIE, solamente, ¿no? La CONAIE, es más, hasta los dirigentes llegan como después de la movilización, porque habían convocado para 2 semanas después la movilización. Pues, ¿quiénes más habían aparte de la CONAIE? Bueno, oiga, todo el mundo. Oiga, en Ibarra me contaban mis amigos como organización. Pues, sí, eran organizaciones barriales, ¿no? Que la gente salió a protestar, gente sin ninguna organización barrial, sin nada, salió a protestar. Y salió a protestar, ¿sabe por qué? Pues porque era gente que tenía guardado su rabia, su rencor después de una década de violencia política del Estado que no dejó espacio alguno para movilizaciones. Bueno, pero eso podría ser el caldo de cultivo, como pues así es, hay que hay una represión. Puede perfectamente haber intenciones políticas, no de las organizaciones. Había de todo, entonces yo pienso que hay que analizar. Se trata de una movilización. Así es, entonces pues hay muchísima gente que estaba fuera de control. Mis amigos dirigentes de la CONAIE filial Imbabura me decían, no, es que aquí la gente de los barrios estaban, bueno, haciendo lo que se les ocurre, así, ¿no? Y no eran gente de los barrios de Ibarra, así protestando, bueno, vamos por acá, así. Y cada quien protestaba por claro, entonces, y eso pasó, claro, y había toma de gobernaciones, y había movilizaciones en todas partes, en Guayaquil, dentro de Guayaquil hubo movilizaciones que eran de indígenas adentro, pero también pues de otra gente que eran trabajadores, que estaban pues indignados por las políticas y saliendo de una década donde no era posible protestar. En el gobierno de Correa, fíjese lo que pasó en el 2015, ¿no? Cómo le hicieron a Quispe, toda la persecución que hicieron acá en Saraguro. Esas cosas no se hizo ni y la CONAIE como organización. Exacto, entonces había muchísima represión. Cuando la gente llegaba a Quito, pues se ponían pues ahí 1000 militares así pues protegiendo la Plaza Grande y no podían entrar. Había una provocación mientras estaban haciendo un show de artistas en la Plaza Grande, pagados por el gobierno y todo amurallado de militares. Pero aquí viene lo irónico, que dentro del movimiento indígena precisamente se incrustaron los que anteriormente eran anti-indígenas. Pues ese es el cinismo de la política, o sea, yo no sé, o sea, la política siempre ha sido pues un espacio de pasiones. Porque creo que la resistencia a la que tiene pleno derecho la comunidad indígena tiene una fuerza enorme que es la pacífica. El desfile pacífico en determinado momento, en las manifestaciones del 19 y del 21, fueron fuertes por la gran aceptación que causaron al ser pacíficas. Pues esa es una decisión política. Pero yo no creo que las organizaciones indígenas eran responsables de la quema de la Contraloría, de los asaltos a las gobernaciones, de la toma de pozos petroleros, en fin. Pero sí aprovecharon a los indígenas que estaban en su emoción por la protesta para que se sumen, ¿no? Sin que les esté claro a los manifestantes las intenciones obscuras que por ahí existía de quienes se incrustaron. Claro, es que hay grupos que sobre los cuales no hay control. Son grupos que no están dentro de la estructura organizativa de la CONAIE o de las otras organizaciones. Son entonces experiencias, ¿no?, que tiene que tomar en cuenta la CONAIE o quien organice cualquier movimiento de resistencia, con el objeto de no permitir
que se desdibuje totalmente con otras intenciones. Había tomas de gobernaciones, anteriormente también había tomas de gobernaciones. Ahí son tomas pacíficas, no hay destrucción, no hay nada, pues entran ahí dentro y ya está. Aquí fueron unas tomas perfectamente coordinadas. Claro, entonces no... Tal que existía una organización. Usted de acordarse, por ejemplo, de qué pasó en La Tacunga, pues hay hasta un video en el YouTube, ¿no? Cuando el movimiento indígena de Cotopaxi, pues llega a la ciudad y les lleva a las autoridades allá a la tribuna donde estaban concentrada la gente, y ahí pues, o sea, hasta un medio chistoso, ¿no? ¿Cómo se llama? Alberto Taxo, pues ahora es un gran chamán, dicen. Pero él era como el animador, ¿no? O sea, había pues cientos de gentes en la plaza y las autoridades así para ser interpeladas. Y ahí pues no, y estaban escondidos, las han ido a sacar de las casas a las autoridades, y les traen ahí, les sientan así, pues no, y dice, vea, señor jefe de policía, dice que los policías son para proteger a la ciudad, a la ciudadanía. Y este hombre, ¿no? Hay un micrófono por acá, dice, cierto, compañeros que protegen a la policía, no, así no nos atacan, cosas así, ¿no? Una cosa medio chistosa, pero real también, ¿no? Pero nadie les insultó, nadie les faltó el respeto, pero les reclamaron, pues así de frente, cuando, digamos, muchísimas cosas, ¿no? Que estaban pasando en las comunidades, ¿ya? Si eso hubiese sido este momento, se habría caído el cielo, ¿no? Pues la violencia, les secuestraron las autoridades, ¿no? Ellos también estaban riéndose ahí. Y bueno, pues entonces, habían estas cosas, lo que pasa es que no... Pero también había intenciones de desestabilización, no de parte de los indígenas. Claro, eso quedó ya, eso quedó ya. Yo creo que últimamente, pues eso de reemplazar gobiernos, yo creo que pasó, ¿no? Porque, bueno, por las experiencias anteriores, era terrible, ¿no? Yo estaba, pues, en Quito cuando cayó Maguad, cuando cayó Bucarán y todo, ¿no? Y entonces, cuando cayó Bucarán. Y bueno, pues, quienes tomaron el poder realmente fueron, pues, las mismas oligarquías de siempre. Claro. Pues ahí había un pueblo movilizado, estaban negociando, ya se caía el gobierno de Bucarán, y estaban negociando pues la CONAIE y las organizaciones sociales en cómo armar el gobierno. Y por otro lado, Armando, pues usted va a intervenir en el desarrollo pues a través de los acuerdos logrados en el diálogo. Es necesario pues una configuración bastante fuerte de todas las acciones que del diálogo se desprenden. Usted tiene la capacidad, por la experiencia, por los estudios, entiendo yo que uno de los pocos privilegiados en el sector indígena que se ha logrado ese nivel. Por lo tanto, le necesitan sus compañeros, entiendo yo. Pero como su residencia es en Estados Unidos, tal vez dificulta un poco su actuación directa, tanto que no ha intervenido en las mesas de diálogo como que... Sí. Lo que pasa es que... ¿Pero qué va a hacer en el futuro? Sí, yo no soy el único privilegiado, ahora por suerte pues queda solo en el análisis, no existen muchísimos doctores indígenas con el más alto nivel de formación, sí, hay muchos, y muchos con maestrías, muchos licenciados, muchísimos, así que yo creo que hay gente Conozco y me gustaría seguir invitando con el objeto de que sea público. Sí, pues no hay ninguna duda que pues tenemos gente ahora, tenemos gente en todas las nacionalidades, tenemos gente con la preparación adecuada y necesaria para que puedan pues operativizar estos acuerdos en términos institucionales, sobre todo, ¿no? Finalmente, y bueno, pues si me invitan a mí, igual pues estaré ahí como siempre, ¿no? Y le invitan o no, ¿cómo mira el desenlace que podría presentarse en este sector de la educación bilingüe? Bueno, porque ya vamos terminando el programa y quisiera tener yo no sé cómo van a hacer, ¿no? Pues pero yo sí pienso y quisiera decir, pues, ¿no? Que la interculturalidad, pues, es un concepto y una práctica más necesaria que nunca en este momento en que, pues, hay como ánimos caldeados, hay muchas pasiones en juego, pues, en todos los espacios de la vida, ¿no? Y yo creo que la interculturalidad, pues, hay que entenderlos en tres dimensiones, ¿no es cierto? Una dimensión cognitiva, que consiste, pues, en lo que usted dijo al inicio, ¿no es cierto? En conocer la cultura del otro, ¿ya? Y convivir en base a ese conocimiento. Pero claro, a veces pues no es suficiente el conocimiento, porque el conocimiento es un arma de doble filo, puede servir para la dominación, ¿ya? Entonces hace falta pues una dimensión, dos dimensiones adicionales que diría yo, pues una dimensión
emotiva, ¿no es cierto? Una dimensión emotiva, pues, que permita, que convierta ese conocimiento sobre el otro en una actitud positiva, en una actitud de respeto y de simpatía, ¿no es cierto? Y una dimensión imaginativa que sería, pues, como la apertura de la mente, ¿no es cierto?, la apertura de nuestro ser hacia la posibilidad de aprender de los otros. O sea, pues mi cultura, mi experiencia me da el piso para poder vivir, pero siempre es posible aprender algo. Siempre es posible, siempre, o sea, tener en la conciencia que puedo aprender algo de los shuar. Los shuar me pueden enseñar algo, ¿no? Y entonces cuando uno entra a territorio shuar, cuando uno habla con ellos, pues abrir todos los sentidos, porque esa persona, pues con una cultura, con una experiencia distinta, me puede enseñar algo, ¿no es cierto? Y eso digo porque, claro, la gente dice, no, es que los indios ignorantes, salvajes, no saben nada, ¿qué voy a aprender yo de ellos? No, toda persona y toda cultura tiene algo que ofrecer. Y a eso yo llamo, pues, una dimensión imaginativa. Entonces, la que más ha ofrecido es precisamente eso, ¿no es cierto? Entonces, una dimensión, la interculturalidad, en términos cognitivos, emotivos e imaginativos. Tomémosle esto como una gran conclusión de la participación que ha tenido Armando, por lo cual le agradezco haber accedido a mi invitación, y quisiera, pues, que en el futuro podamos tener, este es el objetivo de los programas que realizamos acá en Voces Azuayas, de poder continuar en distintas acciones que nos permitan este contacto, precisamente, que lo hacemos a través de las entrevistas. Mi agradecimiento total, como también a la directa audiencia que nos ha acompañado durante esta emisión. Bueno, pues muchas gracias y muy contento por este espacio, y ojalá podamos seguir discutiendo, ¿no? El tema de educación, pues, siempre es un tema de actualidad. Interminable. Interminable, pues, y debería tener más espacios de discusión, pues, con gente que conoce, que tiene experiencia, que conoce nuestro sistema, ¿no? Porque la educación no podemos hacer análisis literarios, análisis de discurso a partir de lo que dicen las palabras, sino cuál es su contexto. Es una acción diaria. ¿Cuál es su contexto, ¿no? ¿Cuál es su contexto, cuál es su historia, cuál es su razón de ser? Porque, pues, está vinculada a nuestras instituciones, ¿no? Y nuestras instituciones tienen una tradición. Muy agradecido.